Señores, seguimos poniendo la mañana en camino y tal como lo hemos anunciado, estamos recibiendo al querido poeta, estimadísimo amigo, acaba de ser designado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo, bueno, es docente, traductor, muchas cosas más. Alfredo Fresia con nosotros, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, mi querido. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo andás, Alfredo? Bueno, con la voz medio complicada, así que les pido disculpas No se te escucha tan mal, ¿eh? Sí, bueno, qué suerte, porque está complicado. Porque estos días, viste que hay calor, de repente das vuelta a la esquina, te viene un viento fresco, casi frío. O te despertás, te dormís con calor y te despertás a la mitad de la madrugada con un frío, en fin, o con transpiración que se seca, esas cosas todas que producen problemas, en mi caso, en la garganta. ¿Dormís con facilidad? Sí. ¿Siempre dormiste con facilidad? No. ¿Siempre fui... A veces tomo valeriana. Me gusta tomar la valeriana porque yo qué sé, es una especie es como si fuera un té de, ¿cómo se dice? Los tés que calman, de tilo. Ajá, sí. Entonces te tomas un comprimido de valeriana, es fácil de conseguir, de comprar ¿Porque se compra en farmacia? No, sí, no sé, no conozco eso. Es un medicamento vegetal. Es un yuyito y hacen unas pastillitas con ese yuyito y te deja dormir bien relajado. Cuando soñás, ¿soñás mucho? No, últimamente no. Cuando soñás, ¿te hablan y hablas en qué idioma? Eso depende mucho de lo que estoy leyendo, en qué ando. Por ejemplo, hace unos años ya que estoy jubilado, con lo cual naturalmente uno va saliendo menos, se va quedando más en casa. Entonces yo hablo conmigo mismo, pienso y escribo en español. Con eso es casi garantizado que está garantizado que voy a dormir, que voy a soñar en español. Ahora, por ejemplo, yo trabajé 44 años dando clases de literatura y de francés, y de literatura francesa. Muy bien, cuando yo llegaba a casa y seguía en francés, ¿no? Era difícil parar. Y naturalmente soñaba mucho con francés. De hecho, hace poco estuviste en Francia, ¿no? Sí, yo voy con alguna frecuencia. Y claro, ahí viene todo. Sí, o entonces, claro, cuando estoy totalmente absorbido por cosas prácticas de la vida cotidiana, viviendo en Brasil como yo vivo, evidentemente el sueño puede venir en portugués. Supongo que sea más complicado que eso, pero tiende a ser así. En pocas horas volvés a tu casa en Brasil, en San Pablo, lugar en el que vivís desde hace ¿cuánto tiempo ya? Hace 40... Mirá, yo me fui de aquí, o me fueron de aquí en el 76. Fue así, mira, yo ya he hecho el IPA, era un joven profesor de literatura y de francés, entusiasta, trabajador. Y en aquella época se decía que todos los años había que ir allá a la calle Sarandí a buscar tus horas. Yo había ganado mi concurso con el primer lugar. Y vos sabés que fui en el año 76, yo fui a agarrar mis horas y me dijeron, Fresia. A ver, déjenme... Sí, a ver, Ferreira, Fernández, Fresia me dijo. Fresia. No, mira, aquí no consta. Es decir, no me mandaron una carta, un telegrama, una llamada telefónica que fuera diciendo, bueno, usted está despedido. No porque fuera un gran militante, sino porque era muy amigo a la sazón de un preso político en particular al que nunca abandoné, era mi amigo, que era Nelson Marra, el escritor. Entonces no tenían nada contra mí, excepto eso, y les molestaba realmente. Y bueno, y nada, me quedé con 2 privados, entre ellos donde están tus contertulias, de las que me hablas. Claro, queridas amigas que suelen ir al ciclo Escritores a Mano, claro, y que fueron alumnas tuyas. Mis alumnas y que ahora fueron en la ceremonia en la Junta Departamental en que me designaron ciudadano ilustre de Montevideo. ¿En qué escuela colegial? Ellas se presentaron adorablemente y nos sacamos una foto, etc. Las vi por las redes. Ese era un privado católico que se llamaba Regina Martyrum.
Ah, pará. Sí. Es el de mi barrio de toda la vida. Por supuesto, en es allá en la industria. calle, claro. Solo que yo iba a la escuela pública, unas Pero cuadras más estabas- arriba, rumbo a General Flores. Claro. Ah, Y mirá. Pero pará, porque me está cayendo la ficha que estas Dale. muchachas, Eran tus vecinas. de algún modo eran vecinas Claro, mías, porque estamos más o menos claro, parecidos en claro, edades, ¿no? Claro. Mirá vos, Sí. qué loco. Y el otro privado en el que trabajaba en aquella época era el UDEP, que era un instituto que no existe más. El UDEP, en el El centro, UDEP, ¿no? aquí sí, cosas que ni siquiera me acuerdo si era en Canelones o en Soriano. Sí, sí. Se me ha borrado con los sacos. Bueno, Ajá. tantos años, 50 años. Oye. Tus amigas fueron mis alumnas hace 51 años. Así que, pero ¿cuándo definitivamente No, abandonaste? 50. ¿Cuándo abandonaste el país? ¿En el 70? Entonces, bueno, en el 76 me ocurrió eso, me quedé con los dos privados, pero yo no podía quedarme. Entonces me fui al Brasil, pero simplemente porque era un país vecino y yo tenía unos amigos brasileños que habían vivido 24 años aquí, pero aquí en el sur. Ellos habían vuelto después del golpe de Estado y en el 74 volvieron. Y bueno, y nada, yo me fui a San Pablo, me tomé el ómnibus. Soy un emigrante, fui un emigrante que se fue tomando un ¿En ómnibus. ómnibus? Sí, en ómnibus. Y llegué a San Pablo. Y fue curioso porque entré de la calle en la Alianza Francesa. Y después trabajé 14 años en esa Alianza Francesa. Pero vos sabés que entré y algo me llevó, ¿viste? Yo dije, yo quiero hablar con el director. Recordémosle a la gente que tú eras profesor de francés, De francés, de una sí, lengua que manejabas a la perfección, ¿no? Y de literatura. Sí, efectivamente. De manera que llegué, y bueno, el primer milagro es que me recibieran, que me dijeran, sí, si le avisaron al director, Sí, bueno, claro. que además era un hombre extraordinario, falleció ahora, pero vos sabés que fue el gran traductor al francés de Clarice Lispector, de Mario de Andrade, es una figura impresionante que forma parte en cierto modo de la cultura brasileña, bueno, claro, y francesa, era francesa. Uh-huh. Y me recibió, claro, él vio toda la película, me vio y vio toda la película. Yo le dije, yo me fui de mi país, estoy sin trabajo y quiero trabajar, necesito trabajar. Me dijo, mira, a esta altura del año no tengo clases para ofrecerle, pero usted no quiere trabajar en la biblioteca. Construir, además, reconstruir la biblioteca. Y yo le dije que, bueno, a esa altura evidentemente que le dije que sí. Obvio. Y lo hicimos, lo hice, al año siguiente ya empecé a dar clases, continué ese año también en la biblioteca y después, bueno, nada, trabajé 14 años en la Alianza Francesa, después trabajé... ¿Y cómo te llevabas con el portugués? El portugués yo conocía porque tenía mis amigos brasileños y los uruguayos pensamos siempre que conocemos el portugués y yo como todos los uruguayos pensaba lo mismo. Esto. Sí, bueno. Pero más es cierto, de los países de América Latina, el que más conoce el portugués, gracias querido, somos nosotros. Vos sabés que los argentinos ya lo conocen menos, y ni te cuento los mexicanos, que para ellos es un sufrimiento. Yo recibo muchos poetas mexicanos. Pero tú hoy dominás portugués a la perfección. 40 y pico de años viviendo allá, y dando clases allá, bueno, evidentemente, sí, claro. Ajá, pero... ¿Tomaste clases o fue la propia vida la que te hizo un trilingüe? A ver, sí, bueno, con relación al francés, sí, desde chiquitito estudié francés, el francés forma parte, más o menos como el español. El español es el idioma central que tengo, ¿no? Pero el portugués, no, yo tengo una formación gramatical y en teoría gramatical que debo decir que el Uruguay de aquella época daba. Tuve suerte, en los estudios secundarios, cuando no estudias, yo que sé, gramática normativa, en la escuela, en el liceo. Y después en el IPA tuve una gran profesora en teoría gramatical, que era Elida Miranda, a quien mencioné en el acto de la Junta. Una mujer extraordinaria, una gramática extraordinaria. Y te cuento esto porque esa conciencia idiomática contribuye a que después otro idioma vos lo absorbas con infinita más facilidad. Ah. Una de las primeras cosas que hice llegando a Brasil fue comprar una gramática grande, era una gramática portuguesa,
Y yo me senté y la estudié de una punta a la otra sin ninguna dificultad, porque mi formación era muy buena en teoría gramatical. Entiendo. Bueno, y naturalmente conté con la colaboración de amigos, gente, y con los años, ¿no? Porque después las lecturas, Poeta, cuando... el léxico, la estructura de la lengua portuguesa ya no es tan simple, pero el léxico, el llamado vocabulario, varía mucho con regiones, etcétera. Claro. Y eso solo los años te lo va dando, y las lecturas, y los amigos que vienen. Yo me acuerdo, era joven, tenía amigos de Bahía, amigos del norte de Bahía, de Piauí, había uno que era cineasta, que era de Belém do Pará, en fin, con mis amigos gaúchos por el otro lado. Y bueno, a propósito, ya estás, ni hablar, me imagino, reconoces más o menos los cantitos, las sonoridades. Sí. Y para que me muero por saber esto, a vos, cuando te escuchan hablar, te dicen, ¿sos de otro país o de qué región del Brasil sos? Exacto, me preguntan en general si soy, o no preguntan nada, porque bueno, y sobre todo en San Pablo es una mezcla de acentos, porque están en una ciudad tan grande. O preguntan si soy turco o si soy italiano. Y San Pablo es una ciudad italiana, ¿no? Claro. Usted es italiano. Y ahí yo explico, cuando estoy con paciencia, toda mi historia. O no, bueno, si estoy sin paciencia, no sé qué digo. Sí, no, más bien. Yo no digo nada. Sí, yo soy italiano. De manera que sí, que hay un cantito que permanece. Y sobre todo, cuando años atrás, en que yo estaba dando clases y trabajando tantos años, yo me cuidaba, el acento también, todo, en fin. Pero después que uno se jubila, pues ya no me importa muy poco. Si ya estoy con acento o no, eso me importa muy poco. Me gustaría que hablemos, estamos a horas de la segunda vuelta de las elecciones en Brasil, del efecto Bolsonaro. Pero antes, hay algo que cuando uno escucha, pero este hombre de algún modo corrido por la dictadura va al Brasil. Pero Brasil también había dictadura. Entonces, ayúdanos a hilar fino. ¿Cómo es posible esa amalgama? Claro, primero porque yo no tenía condiciones yo no tenía conciencia siquiera de que yo podía pedir auxilio a las Naciones Unidas, como lo hizo, por ejemplo, Nelson Marra. Él se fue a Río de Janeiro. Allá en la playa de Botafogo estaba el Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los refugiados. Y vos sabés que él logró, bueno, llegó, lo recibieron y lo mandaron a Estocolmo. Yo no, fue una cosa, yo no sabía qué hacer. Fue un caso de desespero del neorrealista italiano. Yo me fui en un ómnibus a la casa de mis amigos aquí en el sur, y después seguí en el ómnibus sin contar con nada, prácticamente con nada y con nadie. Bueno, después allá sí conté, encontré personas que fueron encantadoras, pero no, nada. Yo sé que llegué con la varijita, yo y la varijita, flaco como era. Bueno, flaco seguí siendo. Y sigo siendo, sí, yo soy flaco. Sí. Y es eso, digo, no fue una cosa que yo pensé. Yo no tenía plata ni para, por favor, ni para ir al... O sea que para era profesor, trabajaba de mañana, tarde y de noche, pero ganaba para vivir. Ganaba para vivir. Las autoridades para los gobernantes del Brasil, tú no constituías una especie de peligro o amenaza, porque... Aparentemente no, porque no tuve problemas, no. Yo supe después que los informes que la policía tenía sobre mi persona no me tenían por terrorista, de hecho no lo era. Uh-huh. Eso lo supe a través de otra historia, que necesité un documento en un momento, y mi padre, que vivía naturalmente en la época, se presentó y dijo, no, a su hijo sabemos quién es. Y una frase tipo, bueno, sabemos quién es, no hay problema con él. Uh-huh. Yo tenía terror, sí, que hubiera, porque en la época, ¿te acordás que las policías, la represión trabajaba junta? Y claro, era Chile, bueno, Argentina, Paraguay, Uruguay y el sur, y Brasil, principalmente el sur. Y volviste solo en el 85. O sea, una vez recuperada la institucionalidad. Claro, yo tenía miedo.
Pero por temor, no es que necesariamente tú tuvieses una orden de captura o No, algo así. en absoluto. Pero en absoluto. Al temías contrario. venir acá y que Mira, se complicara. La historia es interesante. ¿Tenemos tiempo? Tenemos tiempo, poeta. Esto me enteré cuando yo tenía un primo que después murió, que secuestró un avión de aquí, no sé si era de Colonia a Buenos Aires o de aquí a Buenos Aires. De esos avioncitos que eran unas avionetas que había. Y el tipo era un chiquirín con problemas emocionales, digamos. Y con un aparatito, con una pila, una pila, no sé, debía brillar. Amenazó al piloto, bueno, y pues obligó, porque él quería que lo llevaran a Nicaragua o a Cuba, a ver, ni me acuerdo. Fue un episodio que fue un escándalo en plena dictadura, pleno plan Cóndor, y este loco hace una cosa de esas. Un acto subversivo de la naturaleza. O sea, es inimaginable y pobrecito. Ten en cuenta que era, bueno, tenía fragilidades emocionales y psicológicas. Y bueno, inclusive no se quedó tanto tiempo en prisión, creo que se comió un año, no sé si llegó a 2 en prisión, pero se dieron cuenta que la naturaleza era otra. Era un caso patológico, claro. Bueno, pues bien, en ese episodio, fue un escándalo. Y la policía, un niño mi padre tenía cierto ascendiente sobre él. Entonces fueron a la casa de mi padre, lo llevaron a Buenos Aires en un avión para que gritara por el megáfono, ¿se llama? ¿Sí? Que gritara, Orlandito, salí de ahí. Salí del avión, dejarlo en paz. Él amenazaba a matar a todo el mundo con nada, porque no tenía... Sí. Era la demencia. Bueno. Y bueno, salió, fue preso, en fin. Te repito que no quedó mucho tiempo preso porque era un caso, patológico. En ese momento, mi padre, no sé, en jefatura, charlando, no sé cómo apareció el tema del hijo que vivía en Brasil, y dijo, no, efectivamente, a su hijo sabemos muy bien quién es. En ese contexto. No te lo iba a contar porque es largo. No, pero está bien. Eso es curioso. Y Alfredo, a propósito, ¿cómo te dice la gente? Si tuvieras que pasar raya en estos 70 años de vida, ¿cómo te han llamado más veces? Fresia, Alfredo, mi amor. ¡Salí de acá, tonto! A ver, no. ¿Algún sobrenombre que tengas? No, Alfredo, Fresia. Y nada, los poetas generalmente me llaman Fresia, allá, ¿no? Ajá. O Fresia, lo seguinte, Fresia. Cuando haces poesía, cuando escribís poesía, ¿cómo decidís? ¿En base a qué decidís si la poesía está en español, en francés o en portugués? No, pues simplemente yo no escribo en otro idioma que no sea el español. Bien, perfecto. Después, en todo caso, viene la traducción. En prosa yo escribo en cualquiera de los tres. Pero en poesía no, la poesía es una especie de leche materna, no te voy a hablar de un trance porque no exageremos, pero la poesía viene en algo que te constituye profundamente, no es como un texto que uno se sienta a escribir, qué sé yo, una carta o un ensayo o una narración inclusive. Yo tengo un librito, por ejemplo, que fue escrito en portugués, es un libro importante en la historia de mi vida. Y ese librito, bueno, sí, porque es un libro en prosa, lo hice en portugués, destinado a un público brasileño. Entonces, bueno, directamente lo hice en portugués. ¿Y cuando traducís tú mismo? Y vos sabés que sí, y justamente ese librito, yo lo traduje para una edición que me pidieron aquí en Montevideo en los primeros 90. Y salió aquí después, la historia de ese libro me fue un poco acompañando. Porque hay un personaje en el libro que después, en los primeros 2000, murió. Entonces, cuando los mexicanos me pidieron una edición de ese libro, yo agregué una especie de esa información en un capítulo especial. Y ese libro a esa altura fue editado otra vez en Brasil, incluyendo los episodios nuevos que yo contaba. Es un libro que me ha acompañado, que me ha reflejado, un poco toda mi vida en ese sentido. Es un libro que yo aprecio mucho.
Pues bien, los pasajes del original portugués al español, después inclusive adecuar, por ejemplo, el español cuando la edición mexicana. Ellos me decían, oye, aquí hay un personaje que come un pancho, aquí ¿cómo lo cambiamos? Hay que cambiarlo. Yo le dije, sí, por supuesto, cambiarlo, ponerle un sándwich, ponerle lo que vos quieras. ¿Y qué representó para vos? Y después, en traducciones, perdona que te corte, los franceses hicieron una antología de mi obra poética. Salió hace unos 3, 4 años y se llama Clandestino. Clandestino. Muy bien. Ese libro es una antología de mi poesía que yo traduje al francés. Ajá, ajá. En casi toda ella hay un grupo de 10 poemas que ya habían sido traducidos por una poeta de Lyon, Annie Salager, muy, muy querida, y la Annie ya había traducido 10 poemas, de manera que casi el libro entero lo traduje yo. Ajá. Eso yo lo hago, si la autotraducción, que es terrible, yo la hago, y la hago disciplinadamente. Casi como si fuera el texto claro, de otro. Exacto, no recreo, soy muy cauteloso sí, porque yo pienso que no, hay un momento en que hay que actuar, hay que ponerse en el papel de lo que está haciendo. Yo estoy siendo traductor, me limito, claro que a veces da ganas, sí, de cambiar cosas, bueno, pero no lo hago. Media retórica la pregunta que te voy a hacer, pero ¿te gustó recibir esta distinción de la Junta Departamental? Bueno, sí, me encantó, fue tipo por noviembre, creo, yo no me acuerdo bien, pero en fin, fines del año pasado, o tal vez en comienzos de que me llamó un edil muy entusiasta y que aprecia mi obra poética, que es Gabriel Weiss, Uh-huh. o Gabriel Weiss, sí, Gabriel conocido Weiss, como Negro Weiss, sí. o Negro Weiss, bueno, en fin. Creo que es un hombre además muy vinculado a las actividades artísticas, culturales en general, culturales, ¿no? Exacto. Y me sondeó para saber si yo aceptaría o no. Yo me quedé así con el teléfono en la mano, le dije, pero espera, sí, ¿cómo no? Sin ningún problema. Sí, mirá, grandes autores. Bueno, bárbaro. Sí, decirles que, en fin, sí, pues hacer lo que tengas que hacer. Después yo anduve con unas nanas, me olvidé prácticamente del tema, pero nada, él fue adelante. Y ahí el día que me volvió a telefonar fue así, ya fuiste votado por unanimidad. Y el intendente que te conoce, que dijo, sí, por supuesto, a Fresia lo conozco, y firmó, y supe después, porque me mandaron el papelito, el 9 de julio me declararon la resolución municipal de ciudadano ilustre. Bueno, es una distinción que yo aprecio mucho, claro que sí, y agradezco. Fue muy linda la ceremonia, porque los ediles que hablaron, de varios sectores, conocían, sabían de qué hablaban, lo hicieron con fineza. Viste que a veces la burocracia te pueden decir cualquier disparate. No, lo hicieron con mucho tino y informados de lo que hablaban. Después había gente, había muchos poetas, muchos amigos. Mi amiga Ida Vitale vino, que tiene 95 años y vive en Malvín. Se vino desde Malvín hasta la Ciudad Vieja, la Junta Departamental, para estar presente. Entonces fue todo muy tocante, muy lindo. Bueno, y te dan una medalla, digamos, que dice que sos declarado ciudadano ilustre de la ciudad. Una placa también vino. Y una plaquita, exacto, sí, con un vidrio adelante y que protege una reproducción del bellísimo edificio de la Junta. Y nada más. Es un acto que te toca a nivel, digamos, de la emoción y lindo, muy lindo. Alfredo, deberíamos, los amantes de la libertad, de la democracia, de los derechos, de la dignidad humana, del respeto por el otro, aunque el otro sea distinto, diferente, que tenga otra piel, otra lengua, que adore a otro Dios, la solidaridad por quien en la fiesta de la vida le ha tocado el peor menú y nos parece injusto y nos duele, ese grupo de personas, ¿qué tan preocupados deberíamos estar por el, llamémosle así, efecto Bolsonaro?
muy preocupados. Por esos grupos vulnerables de los que hablas están corren el riesgo de quedarse totalmente, ¿cómo decirlo?, desamparados. Paradójicamente muchos de esos le han votado, ¿no? Es probable, sí, es probable que lo hayan votado. No sé si pero en fin, sí, por ejemplo, entre esos grupos yo incluiría a la condición femenina, todos los feminicidios, las luchas. De hecho, las mujeres votaron menos en Bolsonaro que los hombres. Los hombres se han entusiasmado más. Se han entusiasmado ¿con qué? Con alguien que aprovecha, digamos, el descontento enorme que habrá debido al aumento de la violencia. Por ejemplo, Brasil está terrible, sobre todo Río de Janeiro. Y lo ves en las cifras. La cantidad de votos en Río de Janeiro llega hasta el 70%. Y para Haddad mucho menos. Lo ves menos en Belo Horizonte y en San Pablo, donde está casi equilibrado. Ahora, no, te repito, Bolsonaro lo que hizo fue aprovechar ese descontento que realmente fue algo que fue descuidado por los partidos, por el partido de izquierda que había tenido el poder, el PT. Uh-huh. Y bueno... ¿Entendés que hay como una responsabilidad paradójica del PT en este ascenso? Claro que sí. Por un lado, por los actos de corrupción, que todos nos enteramos con la boca abierta, y por otro lado, porque sí, no nos prepararon, no prepararon al pueblo, a la gente, para la que se venía. Entonces este hombre aprovechó ese descontento con la corrupción, como si él fuera un individuo absolutamente honrado y los militares también lo fueran sistemáticamente, lo que es una narrativa falsa. En las dictaduras vos sabés que la corrupción es grande y no tenemos noticias claras de ella. Yo me acuerdo en Brasil los escándalos que había en la época cuando yo llegué, en la mitad de los años 70, de corrupción seria y grave. De manera que este hombre aprovechó la rabia y la decepción que había provocado el PT en ese sentido ético, en el manejo del dinero público, y la violencia. Entonces, evidentemente, un tipo que llega y se pone en tu lugar, te dice, yo los mataría a todos, hay que liquidar, acabarlos, vos que te robaron lo poco que tenés, claro. El dueño del almacén que vinieron, que le robaron los productos que tenía y la poca plata que tenía en la caja. Se siente expresado por alguien finalmente. Yo soy honrado y además te voy a proteger contra estos canallas que te roban, lo cual es una narrativa que no se sostiene. Uh-huh. Los motivos de la violencia son otros, al contrario. Y por ejemplo, los policías son muchachos, en general son jóvenes, no hablo de los oficiales, hablo de la tropa. Y claro, las leyes que vienen de los tiempos del PT, por ejemplo, no se mata a alguien sin consecuencias. El pobre policía que de repente se enfrenta a los marginales en tiroteo, será juzgado si él mata a alguien. Uh-huh, uh-huh. No tiene derecho a usar armas en tales y cuales circunstancias. Bueno, evidentemente, si yo llego, señor Bolsonaro, yo soy Bolsonaro, y te digo, la policía va a poder usar y matar, y no habrá ninguna restricción. Evidentemente que todo ese sector se siente aliviado. Sí, paradójicamente sí. No se siente intranquilo, se siente aliviado, ¿no? Sí, porque a mí si me decís, ojo que la policía... Bueno, exacto, es desesperante. Me pondría intranquilo, principalmente, ¿no? Por ejemplo, en Río de Janeiro. Ahora, yo tengo un amigo en Río de Janeiro que es guionista de La Globo, y se está volviendo a San Pablo. Él pasó 20 años allá trabajando justamente en La Globo, y La Globo es de Río de Janeiro. Y vive en un lugar maravilloso, eso es lo triste, el río es una ciudad tan hermosa. Él vive en Leme, el comienzo de Copacabana, pero no pueden más. Todas las mañanas se despiertan con tiroteo en las favelas de arriba, la favela Babilonia y Chapéu Mangueira. Y sí, permanente, pero eso es permanente.
Entonces, bueno, no, basta, ellos tienen hijos, no, se están volviendo a San Pablo. Uh-huh. ¿Y tú crees que es algo que es un fenómeno puntual que así como llega podrá desaparecer? El fenómeno... Bolsonaro con su xenofobia, con sus rasgos fascistas. No, porque la sociedad brasileña es muy complicada y hay en ella sí el germen de la violencia. La sociedad brasileña nunca, por ejemplo, nunca curó las heridas de la historia. Lo que fue la esclavitud, nunca hubo restituciones, nunca hubo, ¿cómo se dice? Cuando se le paga. Reparación. Reparación. Indemnización. No lo hubo tampoco en la dictadura, hubo una ley de amnistía y no se fue más allá de eso. Como que tú dices que no es una sociedad que haya reflexionado sobre sí misma, no, exactamente. digamos. Las heridas se curaron... Para French. Sí, exacto. Las heridas se curaron por fuera, digamos, la piel, pero por dentro no, y evidentemente en un momento se inflamó y explotó. La sociedad brasileña es violenta por su naturaleza. Es muy racista, como nosotros somos bastante racistas también. Nosotros, Uruguay. Sí. Vos lo advertís. Yo lo siento, sí, somos un poco, ¿no? Somos. Sí. Los brasileños también es un poco, pero a veces hay cosas que te asustan. Pero por ejemplo, hasta hace poco tiempo había ascensores solo para los dueños de los, ¿cómo se llama? Los que viven, y el otro ascensor para los empleados. No podían mezclarse. Pero, a ver, ¿no luce en Brasil como un oxímoron, como una verdadera contradicción ser racista? No, de forma ninguna. Pero ¿entiendes? Sí, entiendo, pero la famosa miscigenación, un Brasil mulato, un Brasil en que las razas se mezclaron, etcétera, es una narrativa que no corresponde con la realidad. No, hay una élite. En Brasil blanca, sigue siendo mala noticia ser negro. Sí. O peor noticia, exactamente. Ya nace con un muchacho negro nace con ¿desventajas? Desventajas, sí, digamos, con respecto a un blanco. Y bueno, generalmente es por el deporte o por el arte en la canción, que un Pelé, un Marchinho da Vila que canta, llegan a posiciones importantes, hay algún informativista en la televisión, los canales se obligan a poner... Y había una política que venía de los años PT, justamente de cuotas para que en las universidades, etcétera, hubiera negros, favelados, alguien que nace en un barrio desfavorecido, bueno, naturalmente necesita un apoyo, etcétera. Ese tema de apoyar a esos grupos vulnerables ha suscitado la cólera de esas élites y de las clases medias que la replican, ¿no? Que no puede ser, que les pagan para no hacer nada, etcétera, lo que ojo, en algún caso puede ser que haya ocurrido, además le pagan muy poco. El discurso más o menos habitual cada vez que se desarrollan políticas sociales para los más frágiles, ¿no? De manera que los que pagan impuestos, claro. O sea, que los que pagamos impuestos, que tenemos la posibilidad de pagar impuestos porque tenemos ingresos como para pagar impuestos, claro. Lo vivimos como... Obviamente te da rabia cuando el dinero va para, yo qué sé, un tipo de un atorrante que lo que quiere es mamarse y usar la plata para comprar droga y no sale de eso, y aquello se perpetúa. Bueno, realmente uno dice, bueno, no, la plata es dada para que reaccione, para que recomience, para que parta del nivel en que está para algo mejor, etcétera. De manera que esos grupos vulnerables, los problemas LGBT, todas las políticas LGBT, también de inclusión, las políticas trans, etcétera, que venían, se van al diablo. Pero entonces, si yo tuviera que colocar una etiqueta, con el error que implica colocar una etiqueta, diría que a pesar de haber estado en el gobierno el PT durante 1, 2, 3, casi 4 periodos, porque exacto. Dilma fue echada a mitad de periodo, sí, ¿no? De segundo periodo. Incluso con el antecedente de Fernando Henrique, que ni por asomo podríamos decir que es un hombre ni de la derecha, ni mucho menos fascista o hiperconservador. A pesar de esos contextos políticos... No lograron cerrar las heridas, esa herida solapada que recorre la sociedad brasileña
y que se manifiesta en intolerancia. En plenos años Lula, Brasil era el país que más mataba LGBT y especialmente trans. Bueno, eso no es por casualidad. Es esa violencia de la sociedad brasileña que a nosotros aquí, que somos muy liberales, porque tuvimos una iglesia que se separó o mejor, un Estado que puso a la iglesia en su lugar, y que tenemos ese principio maravilloso de la laicidad. Nosotros somos mucho más liberales en costumbres, en el modo de ver al otro. El Brasil es un país más conservador. Siempre lo fue. No es por casualidad que es la cuna de todos estos pastores evangelistas, neopentecostales, que son los que son base política. Que intervienen mucho más explícitamente en la política. Claro, ¿no? Y son base política de Bolsonaro. En el Parlamento se habla de la bancada BBB, que es la de la bala, la Biblia y el ganado, digamos. Son los grandes ganaderos, los pastores estos, que son los Biblia, y los de la bala, que son representantes de las Fuerzas Armadas. Que a veces son personas muy... Yo perdí el prejuicio. Yo tuve alumnos militares hace unos 30 años, ya en democracia, naturalmente, por el 89, 90, 91, por ahí. Y cuidado, son personas encantadoras. Yo estuve enfermo ahora el año pasado y 30 años después, pero me llamaban si precisaba alguna cosa. Entonces, no es justamente lo que vos decís, ver al otro en su especificidad. Sí. No se debe trabajar en bloque con ideas, de todo Milico es una porquería. No, las cosas no son así. Eso sería justamente caer en lo mismo, pero por el otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, no me acuerdo por qué te lo decía, pero en todo caso es así, ¿no? Esa visión, qué sé yo, esa comprensión del otro no fue debidamente inculcada. ¿Votás en Brasil? Voto, yo soy ciudadano brasileño. Sí. Presumo que votaste por Haddad, por Haddad. Bueno, por Haddad, efectivamente, pero vos sabés que, sin embargo, yo ya al PT ya no votaba a otro partido de izquierda. Porque ya estaban las denuncias de corrupción, las sospechas, y esa política de Lula que siempre primero dialogaba, negociaba, y después se asoció con políticos de la derecha, de aquellos que son como cajas, como se dice, de registradoras, que te votan si les pagás. Sí, así de simple. Contratame, claro, casi como un contrato, ¿no? Sí, yo soy diputado, vos querés que te vote, yo tengo votos, bueno, a ver cuánto me das para que yo te apoye. Exactamente. Entonces, como un futbolista que cambia de un cuadro al otro, de un equipo de fútbol a otro, contratado Exactamente. Son de representantes, cajas registradoras, que bueno, muchas veces son pastores. O sea que el reproche que tú le haces a Lula y a Lula en particular y al PT en general es un reproche el exceso por izquierda, de negociación. No por... sí, claro. Porque es un exceso de negociación. Acá en Uruguay hay una cosa que se suele decir, que yo creo que es equivocada, tú en todo caso me estás dando elementos en esa dirección, porque como que la gente luego del PT se va al otro extremo, Bolsonaro, el casi fascismo, como si el PT fuera una especie de extremo de algo, y el PT no fue extremo de nada. No, el PT continuó y mejoró un poquito las políticas que ya venían de Fernando Henrique. Fue Fernando Henrique. Pero no tuvo méritos en trabajar y en quitar a personas de la pobreza, de darle ciertos niveles de dignidad humana. Claro, ¿cómo no? Todos esos méritos, pero no entró en la herida profunda, y aquellas fotos que quedan hasta hoy, que yo las tengo y me dan terror, de Lula junto con figuras de la extrema derecha, Maluf, todos ladrones además, muchos de los cuales ya están presos también. El Maluf está preso en prisión domiciliaria. Ahora el Haddad lo repitió, en un momento estaba haciendo campaña política en el estado de Alagoas, con unas autoridades locales altamente corruptas tradicionalmente, pero bueno, que se asociaron en nombre de los votos, etcétera. Pero yo pienso que no debe ser así. Yo pienso que hay que ser mucho más estricto con eso. Es como decía una persona que yo admiro en Brasil y en la que voto, que decía, en un momento decía, yo quiero ser ya prefecta, como se dice, intendente de San Pablo ya fue. Pero no sé qué era, senadora. Yo quiero ser senadora, pero no a cualquier precio. Claro.
Esa última consideración es fundamental, no a cualquier precio. Yo quiero llegar al, en fin, como partido de izquierda, quiero llegar al poder, sí, pero no a cualquier precio. Bueno, te despido, poeta. ¿Te animás protagonizar el cierre leyendo alguno de tus textos? Un pequeño texto que puedas o quieras leer en radio. Si no querés, no, ¿eh? A mí me gustaría, pero... ¿A vos te gustaría? Sí. De mi último librito, pero ¿cuántos minutos quedan? Poquito. Poquito. No me leas la leyenda patria, digamos. No, pero unas cosas cortitas. Uh-huh. Bueno, te voy a leer. Bueno, más cortito que esto, ¿qué te parece? ¿Querés más? ¿Un poco más? No, puede ser un poquito más largo. Ay. Me gusta cuando Alfredo Fresia se pone un poquito malo. No, estás buscando cosas cortas. No, está bien, cualquiera de esos textos está perfecto. Este tamaño. Sí, no, brillante. Que además se llama Souvenir d'automne. Tiene un nombre francés, Souvenir d'automne. Recuerdo de otoño. De otoño. Fue en Praga, allá por el otoño del año 1980, a la hora del té en el Café Europa, y él se llamaba Hyacinthe, como los gatos deberían llamarse. Olía a jazmín y me decía, je l'aime encore. Nunca te olvidé, Hyacinthe aux yeux verts, aux cheveux noirs. Y hoy, sentado frente a la playa, entre los jazmineros del Boulevard de la Mer, al borde del Atlántico en América del Sur, digo, je l'aime encore, en voz alta, y me río solo, mientras dos muchachos se vuelven para mirar a un viejo que se ríe sin motivos, dice, je l'aime encore, y también huele a jazmines. Y yo quiero despedirte leyendo del poeta Alfredo Fresia, Alguien. Alguien ya no sufre, se desliza entre los días, parados el reloj y las lágrimas. La casa de provincia está vacía, alguien no se cansa, y el patio queda solo en el tiempo del mundo. Alguien no pide nada. No se recuesta en la pared encalada, ni se apoya al aljibe de la casa, porque olvidó los secretos que caen como piedras, y no se mueve, ni teme deslizarse un domingo, afuera, entre los días, sin que nadie lo vea. Te recomiendo este poeta, es muy bueno. Gracias, Alfredo, muchas gracias. Gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Casi te me escapás, ¿eh? Estuve así como quien va al muelle tratando de pescar el gran pez, porque me dijiste, cuando vuelva a Montevideo voy a estar contigo, sí. Y te tuve que casi obligar para que vinieras. Bueno, tuve... No te acostumbres a que siempre va a ser así, ¿eh? Vos sabés que tuve tantas actividades, tantas cosas con esto de la ciudadanía ilustre, y este libro que... ¡Ay, este libro del que... Dos palabras para ese libro, dale. Escribí, un grupo de narradores uruguayos se juntó para escribir cada uno un cuento a partir de un poema mío. Entonces escribí, que es un libro que es de ellos, sí, evidentemente. Claro. Me encantó el título. Que se llama Las historias que Fresia no contó. Y bueno, y nada, ya está en librerías. Habrá una presentación dentro de poco que yo no estaré presente. Estela es la editorial, ¿no? Sí, editorial Estela. Y escriben 10 narradores: Horacio Cavallo, Gabriela Oneto, Leonardo Cabrera, Martín Lasalt, Laura Fedele, Gonzalo Vaz, Gonzalo Cousillas, Paola Carreto, Fabián Muniz y Ana Arjona. Muchas gracias, Alfredo. Buen viaje de regreso a tu San Pablo. Y nos reencontramos aquí o allá más temprano que tarde. Muchas gracias. Señores, seguimos poniendo la mañana en camino. Estuvimos con el gran poeta Alfredo Fresia.